problema real está conectado entre el saber hacer y también el saber decir, porque son partes separadas, ¿no? Porque el saber decir fue desarrollado en su especificidad por Skinner y a la vez por Brunner. El saber hacer hace parte del saber pensar y entonces va hacia otro tipo de orientación y posibilidad de avance. Ahora, seguiré explicándole por qué primariamente epistemología y variables de literacidad en la investigación pedagógica. El problema real es que en muchos hablamos de epistemología y no sabemos cómo verla en su aplicación concreta. O en otro caso, conocemos la parte abstracta y bien, la epistemología se queda como un núcleo ausente de los contenidos que estamos desarrollando. Realmente la epistemología debería de representar, ¿no?, la estructura, la forma, la definición que nosotros vamos dando a un pensamiento que desde el lado de su ideación abstracta, veamos lo que decía Vygotsky, o cómo se ha desarrollado, ¿no?, en todo el periodo del pensamiento, del desarrollo también de la parte cognitiva de las personas desde la niñez. Pero a la vez necesitamos que las personas nos permitan entrar con una reflexión tan difícil, tan incompleta, porque es a la vez incompleta. No podemos decir que es compleja, porque sabemos que la complejidad es otra cosa, pero necesitamos tener en cuenta que la primera dificultad que tienen las personas en entendernos y entonces en apreciar el trabajo que se está haciendo es que no logran entender el porqué de una estructura que a veces parece ser tan rígida, pero que caracteriza, que vincula y que ayuda el discurso narrativo que estamos armando dentro de un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros sin la base epistemológica no logramos poner las patas a las ideas que estamos organizando. ¿Por qué las patas? Porque necesitamos ver de alguna manera esta epistemología, colocarla en un objeto, en algo que nos permita decir, allá va nuestra epistemología. Parece algo a veces muy simpático, ¿no? Es importante que nos conformemos a la idea que si no logramos transformar nuestros conceptos en algo que existe alrededor de nosotros, tenemos aún más dificultad en aplicarlo y en entenderlos. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de epistemología, somos expertos en razonamientos reflexivos, somos expertos en razonamientos complejos, en estructuras de distintos tipos, que sean pedagógicas, que sean didácticas, que sean educativas. Pero al momento de aplicar tantas teorías en un entorno, nos empezamos a perder. ¿Por qué? Porque lo que estaba escrito en el libro por el autor X no corresponde a lo que está pasando en este momento a nuestro alrededor y no sabemos cómo aplicar esta teoría en este entorno que no corresponde a lo que se describía en el libro que hemos estudiado y que tanto hemos querido. Realmente, cuando, no, por ejemplo, pienso también a la doctora Nava que a veces cita a Buber y al citar Buber se refiere a textos que para nosotros son fundamentales, ¿no? La percepción del yo, la percepción del tú, las relaciones, es lo que llega también después a Fromm, ¿no? La relación del amor, la relación de las relaciones, porque es como un imparar a imparar realmente, el saber relacionarse con las distintas partes del mundo que nos rodea. Pero cuando empezamos a poner en práctica estas distintas actividades, ideas, proyectos e investigaciones, no logramos tener los resultados esperados cuando no sabemos cómo visibilizar la teoría que queremos aplicar o nos encontramos en dificultad extrema
porque el lugar no permite reconocer e identificar las variables que otros autores encontraron y reconocieron. Pero entonces, ¿cómo podemos permitir que tantos cambios, tantas dificultades, tantos a la vez estudios nos permitan realmente poner en marcha todo lo que queremos, mejorar las actividades educativas que queremos mejorar o ir más allá de lo que se ha aprendido? ¿Cuáles son las posibilidades que realmente nos ofrece un entorno y cómo este entorno podría representar verdaderamente nuestra alternativa educativa y educante? Cuando en el caso de la literacidad se ha empezado a hablar de otra forma, ¿no? Ya veremos también en las transparencias, ahora casi estamos para compartirlas. Y en las reflexiones que están armadas, podemos ver cómo, por ejemplo, la literacidad ha estado desarrollándose. Porque cotidianamente, cuando hablamos de literacidad o escuchamos personas que están hablando de literacidad, nos encontramos en distintos niveles de equivocaciones. ¿Por qué? Porque en muchos casos podemos encontrar o oír personas que dicen que la literacidad son la mera traducción de la literacy que nace en un entorno anglosajón o de la evolución de la misma en un entorno americano. Lo que realmente está pasando que la literacidad tiene su propia base, tiene su propia fundamentación. Pero ¿de qué manera existe una fundamentación de ese tipo y cómo nosotros podemos permitir que la literacidad realmente se refleje en nuestro entorno? La literacidad no significa hablar de literatura. No significa coger unos libros y leerlos en la clase, en el aula. Eso no significa promocionar la literacidad. Significa promocionar un libro, leer en un aula. Porque prácticamente cuando se hace este tipo de actividad y las personas delante de nosotros tampoco tienen la base sobre los autores que estamos leyendo, por ejemplo, cogemos un libro de un autor que siempre nos gustó a nivel filosófico, aunque sea de lo más conocido, podríamos hablar de un Platón o a lo contrario de un Sócrates. Pero en el momento en que en el aula no tenemos personas capaces de distinguir en diferentes orientaciones filosóficas, identificar un autor respecto a otro, pensar de forma distinta en lo que se estaba razonando a nivel de pensamiento y concretizar lo que se estaba pensando en una época tan lejana a nosotros, ¿no? Porque toda esta dificultad después se refleja en los escasos resultados que se obtienen en las calificaciones internacionales a nivel educativo. En Europa, las calificaciones están bajando. En México, hace tiempo habían bajado y ahora están empezando a mejorar. Pero, ¿cuáles son los problemas reales? Los problemas reales es que nosotros no estamos yendo en contra a lo que realmente queremos lograr. Nosotros no estamos buscando un aprendizaje significativo como siempre hemos escuchado. Nosotros muchas veces buscamos lograr objetivos individuales e individualizados, que siendo tales no permiten tener un resultado masivo, un resultado más difundido, un resultado que permita llegar a la difusión de lo que nosotros queremos entender como literacidad y que hasta ahora hemos intentado desarrollar. Ahora, a ver si lo hemos logrado. Lo que pasa con la literacidad y la epistemología de la literacidad misma es que hay estos dos grandes macrotemas a la base. Una es la epistemología de la literacidad.
El otro está representado por las variables de literacidad e intervenciones en las investigaciones pedagógicas. ¿Cuáles son realmente las diferencias y cuáles son los problemas con que nosotros nos enfrentamos cotidianamente? Nosotros encontramos distintas dificultades. ¿Por qué? Porque realmente lo que está pasando no es lo que estaba pensado a nivel europeo o a nivel internacional. ¿Qué significa? Que las cosas tenían que estar pensadas. Porque os hago el ejemplo que más se conoce, que es lo de las competencias a nivel europeo. En el año 2000 sabemos que se definieron unas competencias. En el 2001, en Lisboa, se aprobaron y se reconocieron. Hemos empezado con 8 competencias. Hemos llegado después, sin que muchos se dieron cuenta en el momento en que esto iba a pasar, en el 2015. En el 2015 empezó una más amplia reforma. ¿Por qué? Porque con Inkeon, con el encuentro en Inkeon, se empezó toda la parte más fundamental, que es la de hoy, de Education 2030. Education 2030 no nació así, desde una idea. Primariamente nació en 2015 y lo estamos hablando abundantemente en 2020. Entonces ya han pasado 5 años que están caracterizados por reflexiones de distintos países. Tengáis en cuenta que en el septiembre de 2015, cuando se había empezado a hablar del encuentro de Inkeon, aún existía solo la documentación en inglés y en otro idioma, pero no existía la en español o la de los otros países europeos. Entonces, ya desde esta necesidad primaria se perdieron numerosos años en ese tipo de desarrollo. Y entonces el perder muchos años durante ese tipo de desarrollo hizo posible que también las investigaciones se retrasaron. Entonces, a partir de las necesidades que todas las personas podían tener en este tipo de entorno y para el desarrollo de una reforma, de una mejora educativa, según los objetivos que realmente iba planeando y quería promover, no solamente promocionar, promover la misma institución europea a través de Inkeon, nos hemos enfrentado con nuevos y distintos desafíos. ¿Por qué? Porque realmente hablar en principio de unas competencias y empezar a hablar en otras ocasiones de distintos niveles de conocimiento, de interacción. No sé si os habéis tenido tiempo alguna vez de ojear lo que sugiere Education 2030. Porque la base, que fue la de Inkeon, y os aconsejo empezar de allá, del 2015, la base es que las competencias tienen que cambiar dependiendo de las relaciones comunicativas, emocionales, entonces cognitivas y empáticas que deberían de existir entre las personas. Entonces empieza todo desde una base que debería de estar casi definida, que sería entonces la de una población, la de una ciudadanía capaz de relacionarse con los demás, capaz de abordar las necesarias interacciones y entender a nivel emocional cómo las mismas personas están avanzando en sus distintas tareas, en sus distintos trabajos, en sus distintas investigaciones. Y realmente esto no ha pasado. Este desarrollo no se está obteniendo y no se obtuvo ni en 2016, por ejemplo. En mi caso me encontré en otras conferencias en 2015, justo pocos días después del encuentro de Inkeon, y me encontré a traducir la misma documentación del inglés al español, porque no existía y tampoco se pensaba traducirla al italiano, y yo lo hice. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y yo mismo tenía la necesidad de entender desde el inglés, y lo entendí lo que se estaba diciendo,
pero mudar desde el inglés al español, que es un idioma que hablo, y al italiano, que es mi lengua nativa, lo que realmente yo ya había entendido, sin estar ahí esperando que alguien hiciera un trabajo europeo. ¿Por qué? Porque si nosotros quedamos a la espera de otros 5 o 6 años de traducciones que no llegan, claramente lo que va a pasar es que cuando llegan las traducciones oportunas de este tipo de documentación, no vamos a lograr lo que realmente quisiéramos lograr. ¿Por qué? Simplemente porque no está en el idioma más cercano a las personas que deberían entenderlo. A ver, entonces, a partir de estas dificultades, porque estas no son otra cosa que dificultades, se ha tenido la necesidad de avanzar hacia de una posibilidad de literacidad que pudiera favorecer el entendimiento y la reanalización, no reanálisis, es necesaria y era necesaria una interpretación completamente distinta de lo que realmente se estaba haciendo en este momento. Entonces, a ver, nosotros nos hemos encontrado con una dificultad específica que ha sido la de tener que entender primariamente lo que es la literacidad y poder permitir a otros que entiendan lo que nosotros sabemos. Siempre necesitamos empezar desde unas dificultades concretas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una investigación en área educativa, necesitamos tener clara la estructura del proyecto que queremos abordar. Lo mismo pasa en el momento en que nos encontramos en el desarrollo de distintas tareas educativas. Por ejemplo, si nosotros vamos desarrollando unas tareas que necesitan el aporte de, no de libros, sino de textos, para que los estudiantes y las estudiantes logren entender lo que nosotros estamos diciendo, eso significa que en el momento en que nosotros empezamos a hablar de un tema, no le daremos un libro para que se lo lean simplemente, le daremos unas partes, dividiremos el texto. Claramente muchas veces se habla del role playing, ¿no? Del juego de rol y eso, que son fundamentales, pero tienen que integrarse, tienen que interactuar en las distintas fases de la tarea educativa, del mismo aprendizaje. Cuando hablamos entonces, nos encontramos con la necesidad de desarrollar estas tareas educativas y sobre todo entender lo que estamos diciendo de epistemología a nivel de literacidad y de sus variables. Necesitamos empezar desde lo que se reconocía como los orígenes de la escritura, que no son fácilmente trazables en el lado puramente geográfico o en el lado funcional. Entonces, nosotros necesitamos empezar desde el repensamiento más difícil y más profundo de cómo nosotros escribimos y por qué estamos escribiendo como ahora lo hacemos. Claramente, unos de vosotros podrán decir, bueno, todo empezó con el Kipu. Sí, empezó con el Kipu, pero ahora se está desarrollando con la tecnología electrónica. ¿Y dónde vamos a encontrar el Kipu en la tecnología electrónica? Lo encontramos porque es suficiente buscarlo en la manera que más nos permita encontrar ese tipo de integración. Pensemos, por ejemplo, en la trascendencia a nivel antropológico de la escritura. Por un lado, representa conceptos de universalidad, porque permite simultáneamente una comparación de conocimientos de diversa índole y al mismo tiempo que se especializa, ya podría ser interpretada como una herramienta para la realización de clases específicas. Entonces, el mismo autor Ong reconoció que en 1986 que la escritura se propone como una técnica de importancia fundamental y funcional para los hombres, las mujeres, de hecho, sin escribir las palabras. Toda la parte que nosotros conocemos del desarrollo de la palabra oral hasta una palabra escrita, claramente conlleva tantas y distintas dificultades de ese tipo.
Pero, ¿cuáles son las maneras y la forma en que esto nos ayuda en entender de otra manera y mejorar nuestro trabajo de educadores, de investigadores, y cómo esto puede aportar diferentes y distintos contenidos, ayudas a todo lo que nosotros estamos hablando a diario en nuestra tarea? La reforma de 2019 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya dejó claro en vuestra hermoso país que es importante abordar la literacidad. Pero lo que no se encuentra en esa reforma es cómo hay que abordarla. Es muy interesante que se haya integrado un documento tal como la Constitución, sí, como la Constitución del mismo país, como algo imprescindible, algo necesario, algo que permitiría un desarrollo más integrado y capaz de avanzar hacia una literacidad que favorezca el conocimiento profundo para llegar a una complejidad de las personas. El verbo escribir en este caso se refiere, el verbo escribir se refiere a fijar un significado en una forma duradera y permite representar gráficamente la lengua hablada. Eso nos permite entender cómo los grafos, ¿no? Nosotros sabemos, los grafos nos permitieron entender y avanzar en nuestro desarrollo de la escritura misma. Entonces, ¿cómo desde lo que pasó nosotros podemos aún una vez mejorar, llegar a la aproximación de una educación que entienda, que dé espacio, que dé lugares al desarrollo de una literacidad hacia una posible complejidad educativa? Es necesario primariamente que se entienda, se dé un lugar, ¿no? Para empezar, una certeza, que realmente es el hecho de que la escritura ha permitido cosas esenciales para la evolución de las personas. Entonces, encontrar y dar una definición del lugar. El lugar no es una escuela, no es una universidad, es la sociedad, es la calle, es la biblioteca. Son los lugares que a veces sean menos estudiados. ¿Por qué? Porque es difícil, porque nos requieren tareas que van hacia una dificultad enorme. ¿Por qué? Porque las mismas personas que se encuentran en ese entorno tan difícil son las que más requieren de un ayudo, de un apoyo, de integrarse con una sociedad que no lo refleja y que no le refleja. ¿Por qué? Porque en el momento mismo en que nosotros pensamos en dejar una huella, dejar la posibilidad de crecer, de desarrollarse, de llegar a un nivel de cognición que sea casi metacognitivo, ¿no? En nuestros estudiantes necesitamos eso, por ejemplo, formular, desarrollar nuevas hipótesis, uh, formalizar, abstraer, normalizar, llegar a la lógica. Cuando hablamos de la lógica, ¿no? Sabemos que el pensamiento a veces se requiere que sea lógico, ¿no? No está razonando lógicamente. Y muchas veces se mezcla la lógica de razonamiento con la lógica del cálculo. Pero ¿qué es la lógica? Si la lógica de un razonamiento tiene que ser la representación concreta de una aplicación de reglas estrictas que permitan exclusivamente comportarse como las personas esperan que los otros se comporten, eso no es lógica. La lógica es creatividad, porque si a una persona que estudia matemática, que aplica la lógica diario en diferentes tareas de su vida, se encuentra con la necesidad de un desarrollo más difícil, ¿no? Entonces, en este caso, la misma persona que está intentando desarrollar y entender su entorno necesitará que alguien la ayude para llegar a una profundización de la misma.
En ese caso, por ejemplo, pensemos en la palabra impresionar, pero utilizado como sinónimo de imprimir. Este es el caso. Cuando la RAE, ¿no?, nos dice que impresionar es un sinónimo de una palabra imprimir, pero nos deja posibilidad de investigar así a distintas problemáticas, no solamente lingüísticas, sino educativas. Porque, ¿no?, el primero se va de una forma transitiva hasta llegar a un entendimiento, como exponer una superficie convenientemente preparada a la acción de las vibraciones acústicas o luminosas. La impresión requiere de esta tarea. Nosotros, cuando queremos impresionar, dejar una huella realmente, dejar en una persona la posibilidad de entender lo que nosotros estamos hablando, estamos activando eso, estamos intentando activar estas vibraciones acústicas o luminosas, de manera que queden fijadas en la persona misma, no exclusivamente para una reproducción, sino para permitir que la persona después llegue a otras personas transmitiendo la posibilidad de ir más allá de donde muchas personas habían llegado hasta ese momento. Las problemáticas educantes no se bloquean o no quedan en la necesidad de cercanía, ¿no?, entre las razones y significados, pero necesitamos entender de las distintas variables de la forma. Ahora, como ya he visto que me he gastado mucho tiempo, intentaré darle con más velocidad unos pasajes importantes para que puedan entender, porque literacidad, por ejemplo, lo intentó definir los Street, ¿no?, en el año 85. En el 85, Street sostiene que la literacidad es una práctica social. Estamos atentos a la palabra que usa, porque dice, no es simplemente una habilidad técnica y neutral. Está entonces definiéndolo como un concepto fundamental para la comunicación social, entonces a nivel etnoantropológico. La escritura, mejor dicho, la literacidad, no solamente la escritura, entonces la literacidad debería de incluir tanto la escritura, cuanto la lectura, lo hablado, cuanto lo pensado y lo representado. Entonces, en este caso, lo que dice, por ejemplo, la ILA, la Asociación Internacional de Literacidad, lo que dice es algo que para nosotros podría parecer también erróneo, pero nos sirve para ver dónde se está moviendo a nivel de interés americano la palabra literacidad. La literacidad para ellos es una habilidad. En Europa la literacidad es una competencia, claro. La diferencia es profunda, porque la habilidad sabemos que no es otra cosa que una activación claramente cognitiva de procedimientos mecánicos. La competencia es el desarrollo de prácticas reflexivas aplicadas a un entorno específico. Entonces nosotros podemos llegar a ser competentes en literacidad cuando no estamos dando clase de literatura pensando que es literacidad, sino cuando estamos utilizando obras de arte para decir a otras personas que las obras de arte esconden libros, que en una obra de arte hay textos. En este caso, nosotros vemos distintas imágenes, que son errores fundamentalmente, cuando aparecen imágenes que no logramos interpretar, que no logramos entender. ¿Por qué? Porque no hacen parte de nuestro entorno, porque no permiten la integración de diferentes textos. Realmente, en el momento en que pensé en poner esta imagen y después separarla de la imagen que está debajo, pero no se veía. Esta imagen que estaba debajo no se veía porque estaba cubierta por otros significados y textos. Realmente es lo que pasa a diario. Nosotros no vemos la imagen que está por debajo porque no estamos ofuscados y centrados exclusivamente en el primer texto. Este trabajo es un trabajo metanarrativo también, porque nos requiere
ir más allá del primer texto que visibilizamos en una investigación que probablemente no es profunda como nosotros queríamos, que no logra ni acercarse a nuestros objetivos de aprendizaje y de estudio. Las imágenes hoy en día, ver dos imágenes separadas y ver otra vez una imagen de error, pero ahora viéndola, nosotros no pensamos solamente a este texto, que es texto informático, ¿no? A estos códigos, a estos enlaces que se crean a nivel de texto. Estamos pensando por qué está detrás otra imagen probablemente. ¿Por qué me están hablando y han puesto una imagen detrás de otra y una representa un paisaje y otra representa un código informático? Porque esto es lo que está pasando. Porque mientras que estoy hablando y con la ayuda de este texto que está apareciendo en la pantalla, con la ayuda de las imágenes, estoy intentando transmitir la diferencia de los textos que se aplican, se desarrollan en nuestro entorno educativo, que está caracterizado por las numerosas y distintas variables de literacidad. Porque quien trabaja en informática, esto lo hace a diario. Quien hace obra de arte lo hace cotidianamente. Los músicos no tienen problema en decir palabras con sus notas. Eso no parece algo muy romántico. Realmente sí es romántico, pero es algo necesario. No, no solo el romanticismo, sino entender por qué detrás de una obra de arte hay un contenido mucho más profundo, porque esto que yo os estoy diciendo cotidianamente pasa a nivel militar. Lo fundamental es esto, que logremos entender que las máquinas que utilizamos utilizan códigos que mezclan imágenes, sonidos, emociones de las personas que la utilizan y también se caracterizan por otros entornos interpretativos que nosotros no vemos. Ahora, el ejemplo de Chartier, que de la historia, de la lectura del tiempo es fundamental, ¿no? Que es algo que si nosotros miramos las obras de arte de Salvador Dalí y vemos, por ejemplo, la cuarta dimensión, ¿no? Cuando el mismo Salvador Dalí representa la crucifixión representada en 4 dimensionalidades, donde también aparece el tiempo. El tiempo es una de las perspectivas más profundas a nivel estructural, ¿no? Las imágenes como se han desarrollado a nivel histórico, la idea que tenemos de imágenes, la idea que tenemos de textos, la idea que tenemos de educación. Realmente no van los datos que encontramos a diario en nuestras encuestas son que aumentan los jóvenes y también los adultos que dejan la educación, que no quieren ni aprender, ni trabajar, no quieren hacer nada. A veces dicen quieren vivir, a veces ni quieren vivir. Solo dicen que se están aislando, que probablemente no se reconocen en un modelo social que no los representa. A diario son más, a diario tienen más voz. ¿Por qué? Porque no deberían tener, sí, es justo que lo tengan, pero porque la sociedad no está preparándose a una ola muy fuerte que está llegando de personas que no, dicen que no quieren estudiar y no quieren trabajar. La sociedad no se está interesando sobre cómo recuperar estas personas que se están alejando. Después nos escuchamos decir que hay un aumento de los hikikomori, de las personas que se aíslan, que prefieren encerrarse en su solipsismo. El solipsismo puede ayudar en distintos momentos, también de investigaciones. A veces lo necesitamos, quedarnos en una área también de nuestro cerebro donde se prefiere estar en un solipsismo, pero de profundidad, de reflexión, y no en un solipsismo que nos conlleva un aislamiento. Lo que dice Freire, ¿no? Es que necesitamos ofrecer oportunidad para entender y escribir el mundo. Cuando se habla de hombre mundo, se habla de esta parte de las letras, de una parte del mundo que sigue siendo inexplorado, no porque no hemos llegado como queríamos en la Luna o no hemos descubierto lo que queremos descubrir en Marte, porque realmente no sabemos lo que estamos viviendo, porque lo vemos cotidianamente cuando
Aún hoy en día, muchas personas adultas también, que le gusta leer, no logran entender unas palabras y ni se están poniendo el problema de ir buscando los resultados, los significados, la posibilidad de entender por qué estas palabras y no otras. Cuando nos encontramos en lugares de comercio, en lugares caracterizados por la más mediación, ¿no? A lugares donde vamos a diario también a comprar, que sea un libro o que sea otra cosa que necesitamos. Cuando vamos a comprar un libro, nosotros entramos en lugares, cuando son honestos, que son pequeñas librerías que quieren solamente lectores específicos, encontramos lugares que no están solamente buscando vender, sino acercar lectores. Pero si entramos en las grandes cadenas, os hago ejemplo concreto para que podamos lograr encajar lo que os estoy diciendo en el entorno en que vivimos. Porque si estamos entrando en un lugar comercial donde se venden libros, seguramente los primeros libros que encontramos al entrar y los primeros que encontramos al salir, podemos estar seguros que no son ensayos profundos sobre la complejidad u otros temas educativos que podrían ayudar a la persona. ¿Por qué? Porque lo que se está vendiendo es la sencillez. Lo que se vende es una idea de simplicidad. Si quieres dejar creer a las personas que todo sea tan sencillo como en estos libros que se encuentran al entrar o al salir, que realmente unas dificultades no existen. El problema es lo mismo que presentaron Wolf en 2009 y Lotto en 2015. Las dos son personas que profundizaron estudios sobre neurociencias, sobre el desarrollo del cerebro y el desarrollo cognitivo. Wolf se profundizó también los aspectos, ¿no?, de la escritura. Conocemos mucho el trabajo que creó un gran debate sobre el calamar de Proust y claramente todas las investigaciones que están detrás del uso de la escritura manual y cómo aportan o mejoran un desarrollo cognitivo. Lotto va más hacia un contraste. Lotto no busca ayudar el escritor que usa manualidades, sino busca provocar. Si encuentran un libro de Lotto, de Bo Lotto, se llama Beau Lotto, eh, son muy interesantes porque desde una perspectiva de estudio neurológico se intenta chocar con los lectores. Las páginas no son iguales, son distintas, la página no tiene un sentido coherente. Muchas veces también el texto que habéis visto hasta ahora, lo admito porque lo he hecho mientras hacía la transparencia, no he respetado una coherencia entre los textos, no una coherencia de contenido, una coherencia de estructuras. Aunque esté un marco que pueda parecer similar, la provocación está en cómo se usan las palabras, en cómo se quiere demostrar a un lector, a una persona que culta también, como todos vosotros y vosotras, que participáis en estos eventos y que estáis investigando, porque a diario nosotros investigamos, y a veces no logramos hacernos las preguntas más adecuadas, porque hemos vivido hasta ahora, ¿no?, en una condición de pensar en las preguntas y no en cómo ponerlas. Hace años que no sigo diciendo que no se está dedicando el tiempo necesario al problem posing, al ponerse problemas, el cuestionamiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta hermosa palabra, cuestionar el pensamiento, o cuando hablamos del pensamiento reflexivo, o hablamos también de los estilos de aprendizaje? Hablando de estilos de aprendizaje, muchas veces cuando no se logra entenderlos bien, se equivoca el uso que se podría dar en una tarea educativa a través de los estilos. Los estilos de aprendizaje no son una obligación en seguir una orientación obligada.
y entonces formal y estructurada, sino son la posibilidad de entender de maneras distintas por qué las personas que nos están delante no están entendiendo lo que decimos. Muchas veces cuando yo me encuentro en mis clases, que sean clases de trabajo en la universidad o que sean clases de estudio y de investigación también en otros niveles escolares, en la primaria, en la infancia. Porque si nosotros salimos de estos entornos y cortamos con el diálogo con los docentes, ya no vamos a tener el pulso de las dificultades. Y siempre, después de empezar mi clase, entrego el cuestionario aunque no le haya explicado por qué. Por eso, porque el proceso de aprendizaje necesita de unas bases distintas. Pero ¿cómo un cuestionario de estilo de aprendizaje me puede permitir mejorar el diálogo con las personas? Porque sé un cuestionario que el cuestionario no es perfecto, es perfeccionable. Entonces siempre se puede mejorar. Y por eso, cuando queremos lograr determinados conceptos y el cuestionario de estilos de aprendizaje nos permite entender que tenemos delante una audiencia que es exclusivamente reflexiva, no sirve para nada que gastemos el tiempo en ejemplos pragmáticos, porque los reflexivos no lo van a necesitar. Van a necesitar reflexiones que lleguen a un nivel de pragmatismo reflexivo. Y claramente es otra dificultad. La escritura es una parte del grande trabajo que nosotros hacemos a diario y que deberíamos utilizar para mejorar también el desarrollo, no tanto, no exclusivamente cognitivo, sino también relacional y de comprensión de la literatura misma. Porque eso es lo que hace la escritura. Lo ha hecho con Vygotsky, antes lo hizo con Piaget, lo ha hecho con numerosos autores, que sea un Skinner, que sea un Brunner, que sea un Lotman cuando Lotman habla de la escritura, que sea un Barthes, o que por ejemplo en otros casos que llega a ser un Baudrillard, o tantos otros autores que nosotros estudiamos, pero que en su profundidad estaban desarrollando una escritura lamentablemente tan compleja que logra a veces transmitir emociones y significados, pero no llega al objetivo que se esperaban, a que se esperaban llegar los varios autores. Esto es un problema del desciframiento, porque descifrar no significa no codificar, significa entender, significa ser capaces de componer, de estructurar un texto. Eso lo hacía Umberto Eco también a diario, con toda su escuela de Bolonia. Cuando Umberto Eco hablaba de los recorridos narrativos, o, o Bertin hablaba de las personas y de la necesidad de lograr una persona completa, no fragmentada, no individualizada, sino una persona que logra entender lo que nosotros a diario queremos saber y lograr de la complejidad misma, ¿no? La posibilidad de llegar en el cuestionamiento más correcto para nuestro entorno, para nuestras necesidades, para nuestros avances educativos. Cuando Moren, ¿no?, nos dice que la sociedad misma nos encuentra en los tres problemas fundamentales. Y uno de los primeros problemas es propio que no saben cómo preguntarse cuáles son los problemas. Ahí vamos. Nos quedamos atrapados en la misma dificultad. Estamos bloqueados en un entorno de circularidad. Esta lo conocemos, ¿no? Son las competencias que se presentaron en 2015 para el siglo XXI. Lo que en esa parte quería solo ver con vosotros y vosotras son las literacies, ¿no? Estas literacies, estas habilidades, que se reducen a literacy, numeracy, scientific literacy, ICT literacy, financial. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque últimamente se está difundiendo mucho el aprendizaje económico, la economía de la pedagogía, una pedagogía para la economía. Realmente se está intentando educar unos futuros ciudadanos
a las tareas de economistas, empezar a entender la realidad como un entorno económico, como un entorno exclusivamente financiero, ya desde la primaria, porque esto es el trabajo que se está haciendo, nos conlleva otros tipos de problemas, que se están orientando los futuros ciudadanos a lo que Freire ha estado combatiendo durante toda su vida, a un entorno que solamente se fundamenta en la economía, en las monedas, en la posibilidad de gastar y recibir porque se ha gastado económicamente. Es lo que a veces no, nosotros lo hemos escuchado también, ¿no? El expresidente Pepe Mujica, que habla del tiempo. Allá va, es un gran filósofo desde su perspectiva de vida, que se puede compartir o menos. Estas partes que ven ahora, y aquí casi voy terminando, quedan las últimas dos, son las características en que se fundamentaba el Inqueón y que ahora vuelven a estar, a ser imprescindibles. ¿Cómo podemos evaluar la humildad? Encontramos en la inteligencia emocional la necesidad de sentirse humilde, ser respetuosos. ¿Cómo podemos pensar de hacer una evaluación de estas posibilidades de manifestación emocional? Ser humilde en un estudiante de infancia o de primaria es algo que caracteriza su vida, porque unos niños tienen la humildad. Convirtiéndose en adultos, muchas veces se pierde. Y este es un enorme problema, porque cuando empezamos a perderla sabemos que no logramos ver más allá de lo que ya sabemos. Cuando nos quedamos atrapados en algo, significa que ya estamos quedando en esa falta de humildad, que es algo relevante. Vemos, ¿no? Como la empatía está separada de la necesidad de sentirse abiertos, estar abiertos hacia los otros, ser tolerantes. Es algo que podemos decir ahora que lo hemos visto con el coronavirus. Es algo que no logramos aprender, no obstante esta reciente pandemia nos haya caracterizado por el dolor en la sociedad misma. Y llegamos a decir, sí, necesitamos mejorarnos a nivel social, pero en el momento en que baja el nivel de dificultad, todos vuelven a ser menos humildes. Todos vuelven a ser lo que eran antes. Lo dijo también el mismo Mujica cuando recientemente también hemos tenido la posibilidad de hablar hace tiempo. Y, y claramente, ¿qué pasa? Es que después de la pandemia todos vuelven a ser como eran antes. La pandemia no ha mejorado a nadie, solamente ha traído más pobreza. Ha traído pobreza económica, que es el gran problema. Pobreza económica y pobreza social, porque las personas cuando hay pobreza económica aprenden a cuidar más lo suyo y no abrirse lo que realmente se quería lograr también en un objetivo de educación. Intentaré contestar a todas, empezando desde, ¿no? Desde esta última observación y reflexión, cuál es la que va más allá de una metarealidad. Dalí habla de hiperrealidad, de hipercubos, y eso es fundamental. Y teniendo en cuenta que Dalí no se encontraba y no se ha encontrado en el 2020, esto es aún más importante. Porque evidencia como la necesidad de volver a entender la realidad en la perspectiva multidimensional que hoy en día la caracteriza. No solo porque están las herramientas tecnológicas que permiten más o menos desarrollar distintas posibilidades, distintos alter egos, porque realmente estos son.
o dar imágenes diferentes de lo que vivimos, porque lo único que hacen los medios sociales, sabemos, sirven para permitir que la persona aumente en su ego. No se está trabajando. Hay quien trabaja a nivel profesional con sus perfiles sociales y hay quien los utiliza a nivel comercial. Entonces, lo único que se hace es aumentar su propio ego para monetizarlo. Entonces, venderse es una forma distinta de vender a sí mismo utilizando su imagen. Esto es lo que está pasando a diario, pero que no se entiende. Entonces, volviendo a la perspectiva de una problemática geográfica, a una problemática situada donde se manifiestan dificultades y problemáticas en la lectura, por ejemplo, como se preguntaba anteriormente. La cuestión geográfica existe para las distintas consideraciones que queremos hacer. Existe para la lectura, la difusión y promoción de la lectura. Existe para la difusión y promoción de una práctica docente que permita al docente liderar sus clases a través de una competencia de literacidad o al entender competencia en lugar de habilidad. Entonces, ir contra esta jerarquía hegemónica que a unos los asusta, a otros no, porque depende de cómo lo lees. Realmente, el problema se sitúa en cómo se va interpretando lo que se está entendiendo, lo que se está leyendo, lo que hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque en el momento en que a veces nosotros pensamos que haya un bajo rendimiento escolar o en la lectura o en la escritura solo en algunos países. ¿Por qué? Porque se está acostumbrado en escuchar malas noticias, en escuchar personas que digan se está bajando, se está bajando, se está bajando y nunca se escucha que se está mejorando. ¿Por qué? Porque las personas que dicen que está mejorando el nivel en la ciudadanía necesitan un 10% más de lo que se está logrando, no el 1%, no el 0, algo. Realmente cuando se ha empezado, y esto fue el primer caso, con la problemática de la que los estadounidenses definen con numeracy, cuando realmente sería siempre literacidad. La numeracy, entonces la problemática en el uso de los números, de la matemática, de la lógica, como si la lógica fuera solo matemática, ¿no? Que le interesa en querer encajar, obligar a las personas para que piensen que unas áreas se desarrollan solo en unas asignaturas, que hagan parte solo de las ciencias más duras, y eso ya nos deja entender cómo se están trabajando las cosas. Realmente el problema es que no se logra entender cómo las cosas estén mejorando, empeorando. ¿Por qué? Porque si confiamos solamente en los resultados nacionales, muchas veces son negativos. Aunque un país vaya bien, realmente lo que tiene más audiencia son los resultados negativos. Y a nivel geográfico, no solo a nivel geográfico de distribución de los lectores o de los escritores, porque en México tenéis la FIL, tenéis muchas ferias enormes de promoción de libros, aunque en Italia tengamos las de Bolonia, no se pueden ni comparar a vuestras ferias de libros. Y vuestras ferias de libros están siempre llenas de personas. Están tan llenas que la primera vez que yo me encontré en la fila dije, ¿cómo es posible que tantas personas se vienen para los libros? ¿No? Es que en Italia también, pero en Italia, además de irte para los libros, te vas gastando mucho dinero para entrar. Es que ya es un evento que se entiende de otra forma. Aquí se entienden en las ferias de los libros como eventos más incluyentes. Entonces, teniendo en cuenta que ya hay posibilidades de incluir lectores en unos entornos más favorables que otros, que hay actividades aisladas de docentes que intentan promocionar la lectura a través de internet café, de cafés literarios. Hay muchas prácticas de café literario o de bibliotecas en las calles, por ejemplo. ¿Por qué los lectores no se acercan a la lectura?
¿Por qué? Porque seguimos hablando siempre de lo mismo, que la lectura se hace con los libros, que los libros se leen y se leen solo los libros. Ahí estamos, es un círculo y si no salimos de ese círculo no llegamos a ninguna parte. A veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablan de Banksy, el artista de los murales, el grafitero, que nadie realmente conoce, pero llegó a lograr un valor inestimable a veces, ¿no? Pero ¿por qué? Porque a muchos claramente no les gustan los grafiteros y eso no significa nada respecto a lo que nosotros queremos entender como literacidad, sino que ese tipo de artista intenta mezclar diferentes códigos en lo que estaba haciendo, intentó lograr una emocionalidad que otros ni han intentado. El usar muchos colores a veces no significa lograr la estimulación emocional que las personas necesitan. ¿Por qué? Porque en el caso de Banksy, la mayoría de sus grafitos o obras, dependiendo de cómo quisiéramos entenderlas, son en blanco y negro. Utilizan pocos colores. Otra cosa es el caso de Kandinsky o el caso de un Picasso. Picasso, la mayoría de las personas dicen, ah, el Guernica. Sí, este está en blanco y negro, pero Picasso ha tenido distintas obras con distintos colores. Ha pasado por varias de sus épocas. Lo mismo Van Gogh no llegó a los colores azules oscuros que hicieron parte de su última caracterización de la vida, u otros artistas informales como Fontana o Pollock u otros llegaron a cortar sus obras para reaccionar contra una sociedad que no entendía y interpretaba las obras de arte como ellos querían. Entonces, lectura es esto también. Literacidad significa reaccionar contra una sociedad que no entiende que los diferentes códigos hacen parte de los textos que a diario leemos. El problema geográfico, ¿no? Es interesante como a veces, ¿no? Pensamos que solo en una parte del mundo hay una baja de lectores porque hay pocos lectores, entonces se empieza con esa idea. Y desde allá llegamos al problema geográfico real. Pensemos en cuántas personas hoy en día van en las plazas gritando que la Tierra es plana. ¿Ok? Entonces, tenemos otro tipo de problemas que se está volviendo hacia los intereses, las concepciones que más ruido hacen. Es más mediología esta, no es otra cosa. Quien logra hablar más fuerte es lo que más se escucha. Esta es sencilla y funciona muy bien cuando las personas son un poco ignorantes. Eso claramente lo sabemos. Si nosotros vamos hablando con personas que no saben defenderse, nosotros ya hemos ganado. Cualquier cosa digamos, ya estamos venciendo. Porque es muy importante leer a los niños y leer a los adultos. Yo, durante la pandemia, junto también a la doctora Nava, a otras instituciones de México, armé el proyecto Mayúsculo. ¿Por qué el proyecto mayúsculo? Porque yo no pensé solamente a los estudiantes de primaria que después del primer año ya no tienen libros con letra mayúscula. Pensé también en los adultos que no atreven a comprar libros que estén imprimidos con letra mayúscula porque le da vergüenza. Leer un libro en la calle que tenga un formato distinto hace que las personas que ya tienen dificultades en la lectura no se acerquen y entonces se alejan. Y las personas que se alejan lentamente, además de quedarse en su ignorancia y entender exclusivamente solo lo que las otras personas le dicen y entonces creer más sencillamente a todo lo que les dice. Porque esto pasa, la persona que no lee, lamentablemente, sabemos, ¿no? Es muy feo, pero la persona que no lee se queda atrapada en los convencimientos y en las historias que le cuentan los otros. Es lo que siempre ha pasado con la transmisión oral. Si en principio se decía que el caballo era blanco y al final uno que el blanco no le gustaba decía que era rojo, el mensaje final llegaba al caballo rojo. No era blanco el caballo. Esta es la misma cosa. Realmente nosotros nos encontramos en distintas dificultades porque tampoco los docentes a veces que hacen un trabajo excepcional con herramientas que no existen realmente. No es que teniendo una pizarra digital se haya dado las herramientas.
Realmente los docentes hacen un trabajo fundamental para la sociedad misma. ¿Y cuál es ese trabajo? Formar personas críticas, personas capaces de hacer razonamientos complejos. No significa conocer el alfabeto o saber contar hasta 100. Significa utilizar estos números como mejor le guste, de formas distintas, para crear relaciones que nadie hasta este momento ha contemplado. Cuando no se han creado los Bitcoin, que ahora todo el mundo habla de Bitcoin y de blockchain, entonces de cadenas de nodos informáticos. ¿Qué se ha creado? Se ha creado un código para permitir que información militar camuflada a través de imágenes llegue a otras personas. Esta es la base de la seguridad informática. Entonces, nosotros sabemos que esto es seguridad informática, pero nosotros estamos utilizando estos códigos como sea algo normal y sea algo tan encriptado que nosotros tampoco logramos entenderlo porque decimos no tenemos las bases, pero tampoco intentamos entenderlo. Lo mismo pasa con la lectura. Cuando los lectores no logran entender lo que están leyendo, muchas veces dicen, dejo ese libro, no lo abran con otros. O lo mismo pasa cuando no está un libro en un mayúsculo y la gente no lo lee y tampoco lo compra, aunque lo vea, porque le crea se convierte en un elemento de discriminación. Entonces, por ejemplo, en el proyecto este que armé, empecé a utilizar todos los libros que ya tienen los derechos caducados para empezar a convertirlo en libros en mayúsculo, darlo de manera gratuita como libros en línea, para que las personas lean lo que hasta ahora no han leído, porque no se ofrecían las condiciones para leerlo. Y estamos en 2020 y tener este tipo de problemas significa que tenemos problemas muy básicos, muy difíciles. Es como cuando hablamos de la privatización del agua. Cuando hay personas que piensan que todos deberían pagar para tener agua, significa que hay problemas más graves con la educación de las personas mismas. Entonces, y voy cerrando porque ya aproveché mucho de vuestro tiempo también, porque cuando las preguntan estimulan ese pensamiento más profundo, después la respuesta que salen nos involucran en lo que estamos diciendo. Y lo último es el tema de la competencia. Lo dejé por último porque es un tema que para batallas cotidianas. Lo que unas personas no utilizan la palabra competencia porque no la reconocen, porque dicen que realmente no, hay habilidades. Bien, hay habilidades, pero antes de las habilidades que hay el conocimiento. Entonces el conocimiento se convierte en habilidad. La habilidad se convierte en competencia. La persona han ido evolucionándose durante de los siglos. No podemos quedarnos atrapados en una época porque nos gusta más esa época. El entorno se evoluciona. ¿Qué significa? Que tiene razón más las personas que trabajan las competencias respecto a los que quieren las habilidades. No significa eso. Significa que hay que trabajar las competencias. ¿Por qué? Porque son objetivos a nivel internacional prioritarios. Entonces sería como dar la prioridad a la economía. Realmente, si lo vemos así, sí, pero en este caso, si nosotros trabajamos la educación y sabemos lo que entendemos como competencia, no va a llegar nadie que nos dice que la competencia es un libro sin papeles. Llegará alguien que nos tiene que decir que la competencia se puede desarrollar de otra forma, porque la competencia no es una habilidad. Ser hábil, una persona puede ser hábil, pero para ser competente necesita llegar mucho más allá de donde llega la persona. Cuando Morena habla de la fragmentización de la sociedad, de esta separación de los saberes, esto es lo que pasa, porque la habilidad se queda en una parte del individuo. La competencia va hacia la persona. Estamos siempre alrededor de los grandes problemas que a veces no se entienden porque no se logra leerlo desde otra perspectiva. Claramente esto es un problema porque cuando se habla de literacidad, equivocando la literacidad con la literacy, el problema que surge es que se entienda que la literacidad es una habilidad. Por eso hay que entenderla como competencia.